no me canso, fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Ya he andado tanto y todavía no me canso, fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Todos los días subo hasta la cima. Me gusta mirar el mundo desde arriba. En la subida siento las cosquillas. Me gusta pensar que aprendo todavía. De las caídas, de las heridas, de esta ironía que le llaman vida. Desde el silencio veo más lejos, soy el espejo, el punto de partida. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Todos los días subo hasta la cima. Me gusta andar cerca de la cornisa. No llevo prisa, beso la brisa. Mezcla de calma con adrenalina. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Ya he andado tanto y todavía no me canso, fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Ya he andado tanto y todavía no me canso, fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en este espacio donde vamos a hablar un poco sobre las licencias y los procesos de habilitación a un local gastronómico. Vamos a hablar un poco sobre el sobre el RE, vamos a hablar un poco sobre, también vamos a hablar sobre el RCPA, que es el Registro Sanitario para los Productos Alimenticios. El RE es el Registro de Establecimiento y le tenemos a una persona increíble que nos va a estar dando esta charla. Pero primero, antes que nada, me quiero presentar. Yo soy Fátima Venegas, coordinadora operativa de la CEPI. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias también por esperarnos un poquito. Así que les voy a presentar a Julio Olmedo, quien va a estar disertando este espacio, quien va a estar conversando, les va a estar haciendo, va a responder todas sus dudas y consultas. Julio Olmedo es licenciado en Ciencias en Tecnología de los Alimentos. Él también es licenciado en Químico Industrial y es presidente de la Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias de APADI. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio, Julio. Muchísimas gracias por brindarnos todos tus conocimientos
Te agradezco un montón por estar aquí presente. Quería también mencionarles a todos los que están aquí presentes y los que están también escuchándonos desde Facebook que puedan dejarnos todas sus dudas y todas sus consultas desde en el chat. Entonces vamos a ir respondiendo todas las dudas, todas las consultas que tienen, ya sea sobre los costos, cuáles son los requisitos. Eso lo vamos a estar conversando con Julia, así que este espacio es todo tuyo. Bienvenido, Julia. Buenas tardes, Fátima, ¿cómo están? Espero todos estén bien. Me presento un poco. Gracias por la presentación. Mi nombre es Julio Olmedo, como me dijo Fátima. Soy licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. También soy licenciado en Química Industrial. Actualmente estoy cursando una maestría en Ciencia de los Alimentos. Eh, También tengo otros cursos, pero que no están relacionados a los alimentos. Soy egresado del IAE también, entre otras cosas. Estudié también salud pública. Y eso básicamente. Buenísimo. Lo que hoy yo les quiero comentar, enseñar o mostrar también, cuáles son los requisitos básicos para un emprendedor gastronómico que no tiene la más pálida idea de cómo formalizarse, por así decirlo, hablando mal y pronto, ¿verdad? La idea de esto es hacer algo dinámico. Yo voy a proyectar unos slides y ahí les voy a explicar lo que es básicamente el registro de establecimiento que se llama RE y el registro sanitario del producto alimenticio, que es lo que normalmente se conoce como el RSPA. No sé si ya comparten nomás la diapositiva, Fátima. Súper adelante. Sin problemas. ¿Cómo? Ok, ahí ven todos. Ahí se ve. Súper bien. Sí. Un poco esto. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar hoy es sobre los permisos gastronómicos o para emprendedores de empresas gastronómicas. ¿Cuáles son los procesos que tienen que seguir para que ustedes puedan estar habilitados por el ente regulador? ¿Y quiénes son las personas o o los profesionales, mejor dicho, que les tienen que guiar para habilitar estos tipos de emprendimientos? Vamos a ver, guía, Fátima, si alguien no entiende algo, me para y pregunta nomás ya, Sí, sin así muchas mismo. Sin vueltas. problemas. Si Dale, pueden vamos a ir dejarnos todas sus avanzando. dudas y consultas, vamos a ir respondiendo. Vamos a hacer que este espacio sea un poco dinámico. Así que Bueno, hoy vamos a descubrir juntos cómo asegurar que todos los productos alimenticios cumplan con las normas. ¿A qué son las normas? Son todos los registros, habilitaciones, procedimientos, normas del Mercosur que tienen que tener todos los alimentos para que puedan llegar a la mano o al alcance del consumidor en digamos, en un total estado de inocuidad. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? Los alimentos inocuos son los alimentos que no tienen ningún peligro potencial para nuestra salud. Es importante saber también que cada producto alimenticio que ustedes encuentran en góndola o en anaquel o en los estantes de los súper, tienen que haber sido registrados y pasados por un proceso de control para que puedan estar allí. Ellos están allí porque no tienen ningún potencial peligro para la salud. Ese concepto potencial peligro para la salud se dice cuando un, un alimento es potencialmente no inocuo cuando es peligroso. Y se dice que un alimento es inocuo cuando no tiene ningún peligro para la salud.
Todo ese tipo de cosas y conceptos engloban lo que viene a ser la seguridad alimentaria. En la seguridad alimentaria no es solo una obligación nuestra, es más una responsabilidad para nosotros, elaboradores, y en mi caso, regente, en, más con nosotros mismos. Por eso es importante que hoy sepan cuáles son los procesos eh, para obtener primero el registro de establecimiento, y una vez que está habilitado o se tiene el registro de establecimiento, ahí registran o se empiezan a registrar los productos. Ustedes más que nadie que son emprendedores saben todo el proceso y esfuerzo que lleva para que el producto final llegue a la mano o al plato, en este caso del consumidor. Eso es lo que hoy yo les quiero enseñar. ¿Cuáles son los procesos que debemos de seguir para que ese plato o ese producto envasado, embalado o embotellado llegue a las manos del consumidor sin ningún tipo de peligro para su salud? El proceso de registrar un producto alimenticio, la gente piensa que es un trámite. No es meramente, si bien es un trámite burocrático, nosotros, hablando de seguridad alimenticia, definimos que es el primer paso para generar la confianza entre la empresa elaboradora del alimento y el cliente. Normalmente es muy difícil que una persona compre algún producto que ya tuvo algún tipo de problema. Hoy en día, mucho más, todos los tipos de problemas ya se están, como la información está tan globalizada, alguien tiene algún tipo de problema en su fábrica o en su industria y ya salen todos los problemas a luz porque se publican, ¿verdad? Inclusive, ¿quién es el ente regulador de esto? Antes, al decir antes me refiero por lo menos 50 y tantos días, los meses atrás, hoy día ya el año pasado, el ente que regulaba esto se llama INAM. El INAM fue absorbido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que las siglas comunes son DINAVISA. DINAVISA era el ente donde antes se registraban todos los productos farmacéuticos, los productos sanitarios, las pinturas y todos los elementos químicos que no eran comida, hablando mal y pronto, o lo que no se llevaban a la boca, en forma de alimento. Medicamento es otra cosa. Bueno, hoy en día estamos regulados o legislados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, y ellos tienen, básicamente son siempre las mismas normas, pero se cambió el ente regulador. Ahora le voy a explicar cómo es el proceso que todas las empresas deben de seguir para poder formalizarse, como dicen ellos, para poder tener sus registros sanitarios pertinentes. El primer paso que debe tener una empresa es la de un asesoramiento que se llama regente o director técnico. Básicamente, ¿cuál es el rol y la responsabilidad de un regente o un director técnico? Normalmente las comparaciones son un poco odiosas, pero yo creo que en este punto va a ser bastante didáctico. En- Imagínense, una farmacia necesita un responsable frente al Ministerio de Salud. Todas las empresas de alimentos también tienen ese requisito o esa necesidad de tener un responsable técnico frente al Ministerio de Salud. En la farmacia se llaman químicos farmacéuticos. En las industrias de alimentos somos los tecnólogos de alimentos, son los químicos industriales, son los ingenieros químicos y son los ingenieros en alimentos, las personas que están habilitadas por el ente regulador, que en este caso es el Ministerio de Salud,
para poder ejercer esa función. Ahora, vamos a ir detallando los procesos. Eh, yo, Julián Medo, quiero tener una empresa elaboradora de alimentos listos para el consumo, que son los alimentos que, digamos, se venden en un restaurante, en una cafetería, en, en una lomitería y ese tipo de cosas. Al yo contactar con un regente o al tener ya un contrato con un regente, el siguiente paso es crear un usuario SIGRA. ¿Qué es el usuario SIGRA? El usuario SIGRA, como todos asumo que ya deben tener, también tienen un usuario. El de la SED se llama Marangatui y de Dinavisa se llama SIGRA. Ese, ese usuario tenemos tanto nosotros los regentes, así también como tienen las empresas. Digamos, el primer paso es que se cree ese usuario SIGRA para la empresa y ahí la empresa, digamos, que se enlaza o le pide amistad, digámosle como en Facebook al regente. Y ahí ellos se enlazan. Y ahí, cuando ya tiene oficialmente un regente, automáticamente el sistema de Dinamiza, que se llama SIGRA, genera es como una declaración jurada de corresponsabilidad. Si llega a pasar algo en ese establecimiento, el regente tiene el 50% de la culpa y el otro 50% es del dueño o del representante legal declarado de la empresa. Una vez que ya tenemos usuarios SIGRA, tanto el regente como la empresa, allí el regente, desde su perfil de usuario SIGRA, ahí él ya puede solicitar el registro de establecimiento. ¿Qué es el registro de establecimiento? El registro de establecimiento es el registro de la estructura física y de la razón social de la empresa. El registro de establecimiento es la habilitación del local de la empresa para que pueda operar. Ahora bien, para tener el registro de establecimiento, después le voy a detallar cada uno de los requisitos para el SIGRA, para el registro de establecimiento y del RSPA también. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el registro de establecimiento. Como ya les había dicho, el registro de establecimiento es el registro de la razón social de la empresa, de la estructura, de la cocina, de una fábrica de mermeladas o de cualquier tipo de emprendimiento gastronómico. ¿Cómo se llega al registro de establecimiento? Eso se paga un arancel que les voy a explicar cómo es el pago del arancel, cuánto también cuesta. Y el registro de establecimiento tiene básicamente 5 categorías que ellos le llaman, que la gente de INAM y hoy en día dinamiza, le llama actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Una es la del elaborador de alimentos. El elaborador del alimento es el que hace el alimento, después lo vende. Después está el fraccionador de alimentos. El fraccionador de alimentos es la empresa o la persona o la razón social que compra un alimento a granel y vende después ese mismo alimento en bolsitas chicas. Por ejemplo, qué sé yo, poroto, pororó, y ese tipo de cosas. Ese es el fraccionador. Hay muchas empresas fraccionadoras hoy en día en Paraguay. Hay empresas muy grandes, hoy en día ya muy grandes, y otras chiquititas que se van desarrollando. La tercera categoría es la del importador, el que trae el producto de afuera y vende. La cuarta categoría se llama titular de registro.
El titular de registro es básicamente lo que se llama como marca blanca. Una empresa A le hace su producto a una empresa B. Por ejemplo, ustedes ven en los supermercados, no sé si puedo decir una marca, eh, en el No supermercado hay que... problema, puedes mencionar. Ah, bueno, entonces es más fácil. En los Sí. Super 6, por ejemplo, ustedes ven leche Super 6. Obviamente el Super 6 no tiene una lechería por hacer ese tipo de cosas, le hace otra empresa. Y ustedes, al fijarse en la etiqueta del alimento, dice elaborado por RE número tanto para RE número tanto y el RCPA número tanto. Eso es de la empresa titular de registro. Eso es la marca blanca o titular de registro. La quinta categoría es la de distribuidor de alimentos. Esa categoría está muy dirigida o se desarrolló para las empresas que distribuyen alimentos en el almuerzo escolar, que es distribuir alimentos en el almuerzo escolar. Había antes que exista el proyecto de Hambre Cero, habían dos tipos de modalidades para el almuerzo escolar. Una era la del catering, que la gente llevaba la comida hecha a la escuela y se le servía a los niños. Eso se daba muchísimo aquí en Central, pero en el interior de nuestro país era muy escasa esa posibilidad. Entonces se llamó Cocinando en la Escuela. ¿Qué hacían la gente que ganaba la licitación? Ellos llevaban los insumos a las escuelas, ellos contrataban cocineras para esa escuela, que normalmente eran las madres que estaban todo el día en las escuelas, y dijimos que mejor que contratarle una madre de niños para cocinar a los niños. Eso es básicamente lo que era la distribución de alimentos. O sea, la distribución de alimentos eh, se categorizó o se hizo exclusivamente para ese tipo de actividades. Ahora, recapitulando lo que le acabo de decir, parece que son muchas cosas de una vez, pero voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que le estoy diciendo. Yo le voy a pasar a Fátima y también voy a poner en ese resumen y voy a cargar todas las resoluciones de vida y por haber que hay, porque creo que es más rápido que yo le explique que andar leyendo resoluciones. Bueno, básicamente el RE, acuérdense, tiene cinco categorías. La primera es el elaborador, la segunda es el fraccionador, la tercera es el importador, la cuarta es el titular de registro y la quinta es el distribuidor de alimentos. Eso es para lo que se habilita una empresa. Esa es la actividad de la empresa. Cuando la empresa ya definió, el regente carga los datos de la empresa en el sistema SIGRA. Se cargan todos los datos, normalmente ubicación por GPS, en la dirección. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna Sí, creo que fue un error cosita? nomás, no te preocupes, ¿No? Julio. Ah, ok. Se cargan todos los datos y ahí se genera el arancel del coste del registro de establecimiento. Después, en la parte de costos, yo le voy a explicar cómo se genera y cómo se calcula también los aranceles. Pero básicamente eso es el registro de establecimiento. Se solicita, se paga el registro de establecimiento y ahí viene la inspección. Ahora vamos a hablar de los requisitos para la primera parte, que era el usuario SIGRA. Lo que es normalmente las empresas o son unipersonales o razones sociales. Acá yo les puse, todos son los requisitos para las razones sociales. Si una empresa es unipersonal, por más que sea unipersonal, también tiene que tener estos requisitos. Obviamente no tiene, solamente necesitan cédula,
y su RUC y la constancia de RUC. Ninguna razón, digamos, una persona física no tiene constitución ni acta. Por eso yo les puse como para englobar nada más todo. Los requisitos para el SIGRA en la constitución de la sociedad, vamos a asumir que nuestra empresa es una sociedad. Ustedes lo que le tienen que facilitar al regente, primeramente en formato PDF, es la constitución de la sociedad, el acta de la última asamblea. Si todavía no tiene un año, para eso se levanta la constancia de RUC. Ahí consta que la empresa todavía no tiene un año y la fotocopia de la cédula del o los socios de la empresa o el representante legal. Y también se junta algunas veces el contrato con el regente. El, el contrato con el regente en un formato casi preestablecido que se detallan en esa resolución, que también yo le voy a juntar para que ustedes puedan tener el detalle. Una vez que le pasaron todo esto al regente, él cargó todo, se generan dos tipos de solicitudes. El sistema automático, vos cargas, te acepta y te devuelve dos cosas. La primera es la solicitud del usuario SIGRA, que debe estar firmado por la persona declarada en el sistema. Y la segunda es una nota que se llama de deslinde, que básicamente es una declaración jurada en la que dice que todos los datos proporcionados por la empresa son reales y, en síntesis, que todo lo que vos estás diciendo es verdad, lo que estás firmando o lo que vos eh, declaraste. Pues me pasó, personalmente me ha pasado que eh, empresas que tenían, por ejemplo, cédulas de los dueños que no eran ellos y demás cositas. Por eso les detallo todo esto. Eso se evalúa con la firma y una vez firmado tanto la nota de deslinde como la del usuario SIGRA, eso se le vuelve a dar al regente. El regente levanta en PDF la solicitud y ahí el INAM acepta o rechaza. Acepta o rechaza es normalmente en el 99% de los casos se rechaza porque se cargó mal algún dato o algo no coincide. Pero es muy difícil que rechacen una solicitud si está bien cargado por sobre todo. Pues, bueno, vamos a asumir que ya pasamos la parte del usuario SIGRA. El usuario SIGRA ya tiene la empresa ya está enlazada al usuario SIGRA del regente, y ahí sí ya el regente solicita el registro de establecimiento. ¿Qué es solicitar el registro de establecimiento? Y como les mostré, el, el regente solicita, se genera el arancel de pago. Eso se puede pagar tanto personalmente en Minavisa o se puede pagar por los métodos electrónicos. Si uno paga por bancar, por ejemplo, yo creo que tiene un porcentaje. Si tiene un porcentaje, no lo recuerdo cuánto por ciento, ¿verdad? Pero se pueden pagar eh, por los métodos electrónicos. Una vez pagado el arancel correspondiente, eso entra en algo que se llama cronograma de inspección. Una vez que el INAM le ponga fecha a la inspección, eso el INAM le comunica al regente. Ya, el regente, obviamente, lo que quiero que tengan en cuenta también es que cuando el regente o la empresa procede al pago del arancel, Dinavisa asume que ya están en condiciones de recibir una inspección sanitaria. Normalmente tardan entre 15 y 20 días hoy día, pero puede ser que
no sé, pagamos un lunes y ese miércoles nuestro establecimiento está en Fernando de la Mora y la gente va a hacer inspección en Fernando de la Mora y ya entramos también en su paquete. Pero sí o sí te avisan por lo menos 48 horas antes de la inspección. La fecha, la hora es todo un incierto. Cuando es en central, digámosle, el establecimiento es entre las 7:30 y la 1, a más tardar. Cuando en el interior ellos viajan, normalmente yo tuve inspección a las 6. La inspección que me llegó más tarde fue 6:30 de la noche. O sea que tratan de hacer todo lo que pueden en ese día. Bueno, vamos a asumir que ya se pagó, ya tenemos fecha de inspección. El día de la inspección, sí o sí tienen que estar el regente. ¿Por qué tienen que estar el regente? Porque hay un sinfín de requisitos estructurales y documentales, por sobre todas las cosas que tienen que estar al día para ese día. Ejemplos de los requisitos documentales. Por ejemplo, cada empresa tiene que tener un manual de BPM. ¿Qué son las BPM? Son las buenas prácticas de manufactura. Todo el personal de la empresa también tiene que estar capacitado en buenas prácticas de manufactura. Hay formas de demostrar eso que normalmente se usan planillas de registro de capacitación. También tienen que entender la patente municipal correspondiente a ese semestre y tienen que decir que ustedes elaboran alimentos, importan alimentos eh, o algo referente al rubro de alimentos. Esos detalles tienen que tener en cuenta porque normalmente em, ya me pasó que llega el día de la inspección, me dan la patente y dice, por ejemplo, rubros generales o rubros industriales y no es específico. Y ahí se tiene que volver a, por ejemplo, a pedir una constancia a la municipalidad de que ellos elaboren alimentos, que no es el rubro, si bien es un rubro industrial, no es específico. Digamos, ahora con las grandes empresas, por ejemplo, las arroceras, ellos dicen registro industrial, guión, elaboradores de arroz. Esos son pequeños, grandes detalles que es importante tener a la hora en cuenta para el día de la inspección. El día, vamos a asumir que pasamos la inspección, todo estaba limpio, ordenado y teníamos todos los documentos y pasamos la inspección. Ahí mismo te comunica la gente o sea, los inspectores te dicen, ¿pasaste o no pasaste? Si por A o B motivo uno no pasa, el INAN te da entre 45 días corridos después de la inspección para solucionar todo lo que ellos te piden. Ejemplos, se quemó el foco de la cámara de frío. Justo ese día mi el dispenser de alcohol se quedó sin alcohol. El, el, los papeles para secado de mano se quedaron sin papelero. Son cosas que pueden pasar o hay cambios estructurales también que te pueden exigir. También te dan ese tiempo. Por eso es importante la preparación previa a la inspección. Y cuando tanto empresa como regente, sobre todo regente, ya, ya, digamos, no encuentra objeciones a su ojo, ahí es conveniente pagar el hacer la inspección para esperar ya tranquilo el día de la inspección. Los requisitos, todos los requisitos que debe tener una empresa a la hora de habilitar el registro de establecimiento está bien detallado en la resolución, punto por punto. Eso también les voy a hacer llegar a Fátima para que ustedes puedan ver uno a uno las cosas que básicamente le van.
le van a pedir las exigencias o ese checklist que ellos usan el día de la inspección. Es el mismo checklist que van a usar con una persona que hace en su casa alfajores para vender en su cocina y van a usar el mismo checklist, por ejemplo, para, no sé, una rosera, pareza, par o industrias ya más grandes o más desarrolladas. Las normas son iguales para todos, solamente que algunos tienen más exigencias y otros tienen menos detalles a tener en cuenta, por así decirlo. Al ser un emprendedor, yo les doy la humilde sugerencia de que cuando más chico sea su establecimiento, no, si ustedes van a hacer, no sé, unas empanadas, que van a vender, no tienen un tinglado para las empanadas, para hacer las empanadas, empiecen con algo chico y después vayan progresando acorde a su necesidad. Cuando más grande o más suntuoso es el establecimiento, son más los detalles a tener en cuenta. Asumiendo, ahora que ya tuvimos el registro de establecimiento, pasamos la inspección, la gente los inspectores de inmigración nos dijeron, si pasaron, eso tarda aproximadamente 2 semanas en que ellos levanten a la página del SIGRA el registro de establecimiento, el documento del registro de establecimiento. Hoy en día eso ya es un documento digital que tiene un QR para verificar la firma. Eso es básicamente el registro de establecimiento. Ahora, ¿cómo se codifica el registro de establecimiento? Son números. Hoy en día, el registro de establecimiento es el RUC de la empresa barra uno. Si algún día la empresa tiene una sucursal, va a ser el mismo RUC barra 2 y así sucesivamente. Ahora bien, si ese local de su primer local, digamos que el barra uno por A o B motivo se cierra, ese número de registro de establecimiento barra uno termina con ese establecimiento. No es que va a volver a tener un número de RE con la barra uno. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas cantidades de establecimientos tenga una empresa X. Si alguien me Buenísimo, debe algo, Julio. sí, Discúlpame que te interrumpa. Tengo una consulta en Facebook que me dime. gustaría hacerte. Estuviste hablando un poco sobre las inspecciones y Mm, ahí tenemos una consulta en Facebook que dice, ¿cuál sería el motivo que pueden hacer que uno no pueda pasar esa inspección? hija, hay muchísimos. Por eso los requisitos yo te voy a pasar, pero, por ejemplo, los más populares son eh, en una empresa que elabora alimentos, tienen que estar habilitada por un médico. Todos sus manipuladores tienen que tener un certificado médico que le habilite como tal a manipular los alimentos. Sí o sí tienen que tener un certificado médico. También tienen que tener un registro o un análisis que demuestre su potabilidad del agua. Y normalmente, eh, en la gran mayoría de los casos que ya he pasado en establecimientos, digamos, microempresas que están empezando, son cosas estructurales, por ejemplo, que sugieren, qué sé yo, levantar la altura de las paredes, em, normalmente en los depósitos de las materias primas. Antes se usaban los los tubos fluorescentes para la luz y eso tenía que tener una protección de plástico. Hoy en día todo este tipo de cosas se solucionaron, por ejemplo, con los LED. Otras cosas, por ejemplo,
que no esté bien definido la trazabilidad de un producto. ¿Qué es la trazabilidad de un producto? Es eh, cada empresa o cada establecimiento tiene que poder determinar dónde está su producto cuando sale a la venta. ¿Cómo vos determinar la trazabilidad de un producto? Es lo más importante, es por el lote. Normalmente vos tienes que saber dónde está cada lote de tu producto por si algún día pase algo. eh, que también tiene que tener un procedimiento que se llama recall. Por si algún lote salga mal o esté mal, uno tiene que saber ubicar dónde está ese lote. Y hay otras muchas cosas también eh, que pueden ser puntos a la hora de determinar si pasa o no una inspección. Por eso les vuelvo a recalcar. A la hora de pagar el arancel de registro de establecimiento, tienen que estar tanto ustedes y sobre todo su regente de que ya están en las condiciones estructurales de manera edilicia y documental. Son dos cosas en las que se controlan. La estructura documental que tiene que tener ciertos parámetros y también los documentos. Documentos son planilla de capacitación, manual de buenas prácticas, registro de limpieza, registro de limpieza de los baños, también puede ser registro de temperatura en caso de tener equipos de frío y demás cositas. Son todos detalles que el regente debe de prever para el día de la inspección. No sé si respondió o no la consulta de la gente. Súper bien, Julio. Justamente también me comentaron si es que esta presentación va a estar disponible y les quiero decir que sí, sin Sí, problema me claro que pueden sí. escribir. Yo les puedo pasar esta presentación para que lo puedan tener también a mano, puedan leerlo parte por parte. También esta charla va a estar guardado en Facebook, así que cualquiera puede volver a ingresar de Facebook, va a poder volver a escucharlo sin ningún problema. Igual pueden compartirlo con quienes quieran para que puedan enterarse de cuáles son los procesos, ¿verdad? Cuáles son los procesos que está comentando Julio. Y tengo una consulta que hizo Matías. Dice, según tu criterio, ¿es mejor debajo de Dinavisa que en vez de INAN, ya que se hizo la fusión? Está consultando por eso. Desde mi criterio, si era mejor Dinavisa o INAN, Sí, y sí. Bajo tu criterio, si es mejor ahora mismo que esté bajo Dinavisa, ¿verdad? O en vez de INAN, consulta. desde mi, personalmente, desde mi Sí. punto de vista, yo creo que es mejor que todo esté unificado. Paraguay era el único país de Sudamérica que no tenía unificado, que todos los productos farmacéuticos, los productos químicos estaban bajo digamos, el registro de INAVISA y los alimentos estaban en INAN. En otros países es un solo ente. Por ejemplo, la FDA de los Estados Unidos, que es Food and Drug Administration, que es el INAVISA de Paraguay, la ANMAT en Argentina, ANVISA se llama en Brasil, que son todos entes reguladores que siempre registraron todo en un solo lugar. Ahora también Paraguay se sumó a esa tesitura o a ese camino o a ese practicismo de que todo se registre en un solo lugar. Yo creo que va a ser, o sea, todo cambio es para mejor, ¿verdad? Esperemos. Pero yo personalmente creo que va a ser mucho mejor. Es más, Y ahí, estamos trabajando luego con Dinavisa, justamente con Dinavisa y también con el MIC para potenciar sobre todo, las microempresas. Paréntesis. Si que les sugiero que tengan como sea su cédula pymes.
porque en marzo va a haber muchas novedades buenas. Estamos trabajando para eso, para poder, lo que quiere, digamos que el Estado es poder em, formalizar a todas las empresas posibles, sobre todo a las micro y pequeñas empresas que por el tema, por ejemplo, del hambre cero, todo se va a tener que comprar de una, por ejemplo, los vegetales o cosas así de las zonas o o las empresas que ganan las licitaciones para el hambre cero tienen que comprar de la zona, pero sus compradores también tienen que tener RCPA, tienen que estar habilitados por Inavisa en este caso, y así sucesivamente. Buenísimo. Súper. Antes de pasar a lo que es el RCPA, te quería consultar, ¿es necesario sí o sí contar con un regente, con un asesor, ¿verdad? Un licenciado en alimentos? No es que un emprendedor hoy puede ir a la plataforma de Dinavisa y puede hacer sus registros por sí solo. ¿Es necesario sí o sí contar con un especialista? Sí, sí o sí tienen que tener un regente. Buenísimo. Así como, como la farmacia no puede funcionar sin un regente, una empresa de alimentos, en teoría, no debería de funcionar sin un regente. Buenísimo. Nuestro rol Y es ser, digamos, los responsables de todo el proceso del alimento para que ese alimento sea inocuo o no tenga ningún potencial peligro a la salud. buenísimo. Quiero En síntesis, mencionar necesitaba también, ¿eh? genial, y ahí quiero mencionarte un caso de una emprendedora que me comentó que ella no estaba haciendo sus ventas, pero y no podía, ella no podía pagarle a su regente, ¿verdad? No podía pagarle al licenciado. Y al no hacer eso directamente, ella ya tiene habilitado lo que es el registro de establecimiento, ¿verdad? Me mencionó que ya lo tiene, pero ahí te consulto. El experto sí o sí tiene que estar 365 días del año contratado para que siga funcionando su registro de establecimiento, o una vez que uno ya tiene eso, no es necesario más contratar al profesional. No sé si me... Sí, 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 entendí la pregunta. Em, lo importante que tengan en cuenta que no es solamente tener, o sea, el, el proceso de formalización no termina al tener los registros, sino que la empresa se tiene que mantener a tal cual el INAM o Dinavisa hoy en día le habilita. Por eso es importante el rol de regente. En teoría, el regente tiene que ir por lo menos 1 o 2 veces al mes a controlar el establecimiento, que mantenga siempre las normas higiénico-sanitarias de manipulación de alimentos, porque él es la persona que está garantizando esa inocuidad frente a la autoridad sanitaria. Los Comprendo. responsables son dos nada más, el dueño de la empresa y el regente. Ahora bien, vamos al ejemplo que voy a decir. Sí, Por A, B, Z motivo, eh, la empresa ya no puede pagarle al regente. Lo que hace el regente es comunicar su desvinculación de la empresa a Dinavisa. Y lo que hace es desvincularse de la empresa en el sistema SIGRA. Y automáticamente a ellos ya les sale o les salta, en teoría, las empresas que están sin regente. Se le comunica a la empresa que tiene, no sé, se le emplaza a tener 20 días, eran 20 días para que vuelva a presentar el contrato con su nuevo responsable técnico. mm, En síntesis, una empresa, en teoría,
Una empresa no puede operar sin regente. Ahora, si la empresa sigue operando sin regente y le cae, por ejemplo, una vigilancia sanitaria o un mero control para ver si ya tiene regente, ahí empiezan los problemas. Empiezan los sumarios administrativos, empiezan las multas y ahí empieza un va y viene de dimes y diretes que al final de cuentas siempre termina pagando la empresa. Antes en el INAM las multas eran creo hasta 100 jornales. Ahora en Dinavisa no, te voy a mentir si te digo tiene techo sus multas, porque son otras, los aranceles de Dinavisa también son otras. No sé hasta cuándo se van a mantener vigentes estos aranceles también, porque todos los costes que yo les voy a mostrar después son costes establecidos en números. No sé, ejemplo, un RCPA de un producto nacional cuesta 500.000 y eso te dura 5 años. Vos tenés que, cuando pasas 5 años de renovar, tenés que volver a pagar 500.000. Con Dinavisa no está en números, está en jornales. Y sube el jornal mínimo diario y también suben sus aranceles. Ojo que con la cédula pymes, las microempresas tienen un descuento del 50% en todos los aranceles. O sea, una RCPA normalmente cuesta 500.000 de un producto nacional. A esa microempresa le va a costar 250.000. Por eso es importante que tengan la cédula pymes. Buenísimo, Julio. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. Entonces podemos decir que depende muchísimo del establecimiento, de que sea el producto que se esté ofreciendo, ¿verdad? O local para que pueda ir, sean los costos, ¿verdad? Y también de los Claro. aranceles, de lo que estuviste mencionando. ¿Seguimos? Perfecto, podemos seguir sin problemas. Bueno, una vez que ya tuvieron usuarios SIGRA, ya están en la sala de gente, ya pagaron su RE, ya pasaron la inspección, ahora tenemos que empezar a registrar los productos. ¿Qué son los productos? O ¿cómo se llama el registro de productos? Se llama Registro Sanitario del Producto Alimenticio y sus siglas más comunes es RSPA. Normalmente cuando uno es un emprendedor y se va a ofrecer su producto, lo primero que te dicen, no te preguntan si tenés regente. ¿Tenés RSPA? Te dicen. Si ya tenés RSPA implica que ya tenés todo lo anteriormente citado. Uno no puede tener RCPA sin tener registro de establecimiento. Ahora bien, el, como les expliqué hace rato, el INAM tiene 5 actividades. El INAM tiene 17 categorías de alimentos o clasifican en 17 los alimentos que deben ser registrados. Los que no requieren RCPA, es importante que sepan. Los alimentos in natura. ¿Qué son los alimentos in natura? Que no sufren ningún tipo de proceso. Verduras, frutas, ese tipo de cosas que no tuvieron todavía un proceso propiamente dicho. Obviamente, lavadas y eso, no, no es un proceso, es algo tácito ya. ¿Verdad? Me refiero, por ejemplo, si, si uno quiere vender naranja, eso no requiere RCPA. Uno quiere vender carne a granel o enganche, eso no requiere CPA. El huevo, no requiere CPA. Ahora, el huevo en polvo, huevo o perdón, la yema pasteurizada, la yema pasteurizada en polvo,
Eso sí ya requiere registro. Pero los productos que no sufrieron un cambio significativo en su proceso o en su, digamos, que en su transformación no requieren registro. Que básicamente son, como les dije, todos los productos in natura, las carnes y también el huevo. Ojo, una carne condimentada, por ejemplo, y envasada al vacío, eso sí ya requiere registro. La carne y los productos a granel también no requieren registro. Por eso, eh, no es que no requieren. Te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, del azúcar. El súper compra el azúcar y vende a granel, ¿verdad? O, o vende empaquetada ya. Eso sí ya requiere registro. Pero si uno compra en un súper, digámosle, un mini market, como los vi, pero como estirando al coreano de antes, por así decirlo, uno puede vender su azúcar a granel, pero ese azúcar que usted compra para vender a granel en su supermercadito, no es que tiene que ponerle el RCPA al, a lo que usted va a vender o lo que van a vender. Eso ya es el proveedor ya tiene que tener ese registro. No sé si me estoy explicando o no para todo. Si no, me paran y vos me haces la pregunta, Fátima, pues yo me guío en el PowerPoint y no veo el Facebook y las preguntitas. Claro, Julio. RCPA solamente se necesitan aquellos alimentos que son modificados o no son necesarios aquellos alimentos que son como la naranja, la banana, el huevo en sí, pero sí ya tienen un proceso más. Así que Sí. súper claro, Julio. Ahora, ¿cómo se registra el RCPA? ¿Cuáles son los registros de un producto? Es lo que lo voy a ir detallando. El, todavía, hasta hoy día, Paraguay es el único país de Sudamérica donde no requiere un análisis en la declaración de sus ingredientes, traducido al cristiano normal, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Que si uno hace una galletita y tiene tanto por ciento de carbohidratos, tanto por ciento de proteína, ese etiquetado nutricional que está atrás. En Paraguay todavía no es necesario demostrar con un análisis químico, el producto que se está registrando. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un yogur. En el yogur tiene leche, fermentos y demás, y eso, el regente carga esa fórmula en el sistema de INAH, sigla. Y eso, esa carga de fórmula es como una declaración jurada. No es necesario que yo haga un análisis que me demuestre que dice que mi yogur tiene 99,999 de leche, 0,001 de esencia de vainilla, por ejemplo. No necesitamos hoy en día ese tipo de análisis. En todo el sur sí ya se necesita y alrededor del mundo. Por eso es importante que se aproveche cuando hoy en día, porque ese tipo de análisis son muy costosos. Otro de los requisitos son, acá me refiero al boceto del alimento, eso se alza un diseño en PDF de lo que va a ser su packaging. No sé si estamos haciendo una galletita, lo que se alza es el diseño de cómo va a ser el empaque de esa galletita. Ya le hablé de la fórmula del alimento, también se declara todo lo que yo le estoy diciendo, esto hace regente en el sistema civil. Se declara el tipo de envase del alimento, las presentaciones del alimento. Ojo,
al decir presentaciones, el RCPA lo que quiero que tengan en cuenta que es un registro de fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo un, si yo soy una empresa que elabora chorizos caseros, ¿vale? También chorizo misionero. Si yo tengo un chorizo misionero con picante y un chorizo misionero sin picante, son registros diferentes porque sus ingredientes ya son distintos. Uno tiene picante y otro tiene picante. O, por ejemplo, una galletita de vainilla con relleno de frutilla y una galletita de vainilla con relleno de dulce de leche. Esos son registros diferentes. También se necesita saber la codificación del lote. ¿Qué es la codificación del lote? Ustedes miran cualquier alimento y dice el lote número tanto y son numeritos, muchos numeritos. Eso hay que declarar qué significa cada numerito. Normalmente, te doy un ejemplo, o te voy a dar el ejemplo más popular del lote. Hoy estamos 2301 del 2025. Vos, Fátima, sos una fraccionadora de orégano. Entonces, ¿qué haces vos? Comprar orégano a granel y envasás en bolsitas de 20 gramos con tu Ujú, marca Fátima. Voy a tu RE, tu RCPA, y lo que haces, tu lote es el día que vos fraccionas, no sé, fraccionar, hiciste 1000 bolsitas de medio kilo. Ejemplo nomás. Entonces tu lote va a ser el, donde se declara el lote va a ser 230125. Y hay muchas más formas de codificar, pero es el más popular y el más rápido, por así decirlo. Después ya ujú. puedes diferenciar por turnos, por la mañana, turno tarde, en la grande industria se diferencian. Inclusive ya sale, en la leche sobre todo, sale hasta la hora en que se selló el envase. Buenísimo. Y también se debe declarar la vida útil del producto. ¿Qué es la vida útil del producto? ¿Cuánto sirven o en cuánto tiempo vos podés consumir sin que sea peligroso para tu salud? El popular vencimiento. Eso es. Súper. Y ahí, Julio, para poder contar con el registro sanitario de productos alimenticios, ¿este proceso el regente lo hace de manera virtual o todo este proceso con el gastronómico se hace de manera presencial en Dinavisa hoy? No, hoy en día, antes era de manera documental, por papeles. Hoy Ujú. en día se carga todos los datos que yo ya les expliqué en el sistema SIGRA y eso es una declaración Buenísimo. fiable. Hoy en día el proceso del RSPA es virtual. Lo mismo para RE. El RE, la carga de datos es virtual. Ujú, La habilitación del RE requiere una inspección. ujú, buenísimo. Súper. Ese, Ahora, el proceso de solicitud es virtual, pero la obtención, la gente cuando ya pagaste y hiciste todo el trámite, se le avisa al regente cuándo va a estar, cuándo va a ser la inspección. La inspección es coordinada hoy día, antes de la inspección sorpresa. Y el regente tiene que estar sí o sí el día de la inspección. Y ahí se hace la inspección. buenísimo. Tengo una Ahora, el consulta. RCPA sí es virtual, 100% virtual. Todos los RCP. documentos que yo te dije se levantan en PDF. Genial, buenísimo. Súper aclarado la consulta, Julio. Quiero avanzar con otra preguntita que hace acá en el chat Matías y dice, consulta, ¿la fecha de vencimiento es por el tipo de producto o hay otro criterio? La fecha de vencimiento, cada tipo de producto tiene un vencimiento estimado. Eso se hace
un análisis que justamente se hace vida útil del producto. Cuando vos desarrollas un producto, tenés en el proceso de desarrollo, normalmente ya se mide. Y un proceso es o sea, no un proceso, un producto es mucho más perecedero cuando más agua tenga, cuando más nutrientes tenga, cuando más proteínas tenga. Básicamente el, el, el lapso de vida útil de un alimento se mide muchísimo por la cantidad de agua. Eso es un concepto que se llama actividad de agua. Cuando mayor actividad de agua tenga el producto, es mucho más perecedero. No es lo mismo un yogur, que aparte de la leche tiene casi 92% de agua, requiere temperatura, va a ser diferente el vencimiento eh, de ese yogur con un paquetito de orégano, por ejemplo. ¿Entendés? Inclusive entre las leches. Es diferente la leche esterilizada que la leche pasteurizada. Es el vencimiento o la vida útil de un producto solamente se puede determinar experimentalmente. Obviamente vos podés probar, ¿verdad? Pero en el proceso de desarrollo ahí te vas dando cuenta em, aproximadamente cuánto tiempo te va a durar. Ahora, vos querés tener el aval de un laboratorio, ahí sí, también pagás, pero ahí te hacen pruebas, análisis, ensayos, y ahí van probando. Y ahí voy a tener el aval de un laboratorio de que te dice que tu producto puede llegar a durar tanto tiempo toda vez que no salga o no se altere su condición normal. ¿A qué me refiero que no salga o no se altere su condición normal? Que, por ejemplo, digámosle, una leche. La leche pasteurizada, no esterilizada, la leche esterilizada, sí puede estar mucho tiempo, sí, o sea, es más, no necesita algo frío. La leche pasteurizada sí necesita frío. No es lo mismo que vos tengas, eh, si vos le quitas de sus condiciones normales a la leche, más todavía en estos días, por ejemplo, les voy a contar una infidencia. Yo estaba día me peleé con mi mamá por justamente la leche. Cuando tengo que actuar, hacer mi buen día de hijo, me dice, llévame al súper, si no, no vamos. ¿Dónde se va primero? A la leche. Le hace pasear por todo el súper a la leche. Después, llevamos en el auto, ponemos el más ligero, llevamos un poco a la casa de tu tía fulana, se va 2 horas, habla con mi tía. Llego a mi casa, me llama, che, tu leche llegó bien porque me llegó todo cortado. Obviamente va a estar la leche cortada si vos le quitaste de la cadena de frío, le hiciste pasear, la temperatura hoy en día no son las condiciones de que te dicen ya habrán todos aquellos habrán escuchado no cortar la cadena de frío. Eso es vital para la vida útil del producto. En el caso que requiere refrigeración, no sé si quedó Perfecto, claro, no sé si va súper. la pregunta. Súper bien, súper aclarado con todos los ejemplos, Julio. Te quería también hacer otra preguntita que nos hicieron desde el formulario de inscripción y uno de ellos era, ¿tiene un costo el registro sanitario de productos alimenticios, que es el RCPA, o eso depende mucho del registro del re-registro de establecimiento Eso para lo saber explico, los o sea, costos? les voy a mostrar los costos. Buenísimo. El RCPA tiene un costo, el RE tiene otro costo. Ambos duran 5 años. El costo que vos pagás, vas a pagar cada 5 años. ¿Seguimos? Sin problemas, Bueno, podemos seguir.
Una vez que ya tenemos toda la fórmula, los productos, ya tenemos los bocetos, el regente ya cargó todo, ahí se vuelve a generar el arancel de pago. Eso se paga y ahí entra en un periodo de evaluación del expediente. Ahora, si me preguntan cuánto tiempo tarda en evaluarse ese expediente, eso solamente hoy día, Inandi, Dinamisa o la que fuese, sinceramente solo Dios sabe. Yo tengo expedientes que están el día, el SIGRA te discrimina las actividades y los días. Yo tengo expedientes que están en el día 45 por ejemplo, y todavía no se evaluaron. En teoría, a las pymes se le evalúan mucho más rápido. Pero yo tengo expedientes, por ejemplo, de importadoras que renové su registro en noviembre y todavía no se evaluó. ¿Cuánto tiempo tarda la RCPA? Se me preguntan. Hoy día no sabría responder, pero no debería tardar más de 2 meses. Exagerando, 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 no puede tardar más de 2 meses, toda vez que sea aprobado en la primera evaluación. Por ejemplo, vamos a los tiempos. Ya cargamos, ya pagamos la RCPA, ahora estamos esperando. Llega el día 22 y no evalúan. Y tienen, por ejemplo, evaluaciones en la etiqueta del producto. Por ejemplo, eh, vos, Fátima, que azufre sonador de orégano, eh, se le ocurrió a la persona del marketing poner nomás otra vez también que, por ejemplo, libre de lactosa. Y hay normas. No le puede poner cualquier leyenda a una etiqueta. Obviamente, si vos le pones libre de lactosa a un orégano, es medio obvio y se rechaza por eso. Le puedes poner libre de gluten, pero el gluten es otro mundo aparte que hasta hoy día es solamente una declaración jurada. Eso es para, hay normas, todas las normas, cada país tiene su norma. Y es, en las importaciones es todo un tema que conjuga en todas las normas. Pero vamos a entrar en los productos nacionales. Eh, o si no, vos pusiste en tu etiqueta del orégano una planta de orégano. Y ahí tenés que poner, por ejemplo, te rechazan y te dicen que, vamos a hacerlo más fácil, un yogur que no tiene frutas, sino usa esencia de frutas. Un yogur de frutilla que tiene esencia de frutilla. Y en el diseño del yogur hay una frutilla. Por ejemplo, ahí se tiene que poner imagen meramente ilustrativa al costadito de la frutilla, porque en realidad no tiene frutilla, tiene esencia de frutilla. Son, son un sinfín de cosas por las que se te puede rechazar el expediente. Ahora, ¿cuánto tarda en reevaluarse ese expediente? Y ahí tienes que sumarle otros 20 o 25 días más. Y ahí ya te fuiste a 2 meses. ¿Entendés? Es muy relativo y depende mucho de cómo se presenta el expediente. No sé si respondí la pregunta. Súper. Tenemos una consulta más desde Facebook mencionando, hace rato comentaste un poco sobre las leches pasteurizadas y sin pasteurizar y dice Alfredo Yegros, ¿está permitida la venta de leche sin pasteurizar? Depende. Uno se va a comprar. Yo no vendo. Pero en el interior todavía hay la gente que vende su leche. O sea, uno se va a un tambo y le dice, dame un litro de leche.
compras. ¿Qué haces vos? En, lo primero que vos haces es hervir tu leche. O sea, ese ya es un proceso de, ¿no es? La pasteurización son eh, temperaturas hasta 70, frío, frío, caliente, frío, caliente. Pero lo que voy a hacer es, digamos, eliminar toda la carga bacterial que tiene ese producto. En- mm, no te puedo decir que está prohibido, pero no es saludable hoy día, o sea, nunca lo fue, ¿verdad? Tomar una leche. Por ejemplo, antes la gente de antes decía que no hay nada más sano que agarrar la ubre de la vaca y meterle hacia tu taza y tomar. Hoy un sinfín de bacterias, eh, en la ubre puede estar infectada, puede tener mastitis, ahí se le van, hay un sinfín de posibles contaminaciones al alimento si uno toma leche cruda. Obviamente, cada organismo va desarrollando también una costumbre. Si nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, nosotros citadinos o azucenas, como nos dicen, nos vamos al campo y ellos toman agua del Tajamar y no les hace nada. Nosotros llegamos a tomar esa agua y 3 días no vamos a salir del baño. O sea, es una costumbre de cada organismo. Pero leche cruda, yo no recuerdo de haber visto eh, hoy en día que se sigue consumiendo, al menos no funciona. En el interior, hasta hoy día, uno compra del tambo o de donde se venda la leche, o del lechero, propiamente dicho, y uno recibe su leche y lo primero que hacen es hervir. Eso ya es un método de, de conservación. Sí. También tengo otra consulta, Julio, y doy Decime, así un breve ejemplo. Si soy una emprendedora que acabo de abrir una lomitería, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder arrancar, para poder tener ya directamente los registros? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar o no hay un mínimo de espera? Uno ya puede obtenerlo, ya puede avanzar con los idealmente, procesos. idealmente, un establecimiento debería estar habilitado por el Ministerio de Salud antes de que empiece luego a operar. Pero como no existe esa, ha de ser el 0,0001 de las personas que hacen eso. Ahora bien, en el caso puntual de las lomiterías, pizzerías y demás, ellos solamente necesitan registro de establecimiento. Los alimentos listos para el consumo tampoco requieren RCPA. Te voy a aclarar lo que es alimentos listos para el consumo. Uno se va a una pizzería y compra la pizza de la pizzería y come en la pizzería. O sea, y el alimento ya está listo para consumir. Ahora, eh, si uno quiere comprar esa misma pizza bueno, vamos al ejemplo más práctico, Don Vito. Uno se va a Don Vito y se va a su empanada y la empanada que te sirven es una empanada lista para el consumo. Ese no requiere RSPA. Pero si uno se va, si, si Don Vito, o sea, Don Vito para poder vender en el Biggie su empanada congelada, lista para meter al horno para fritar, ahí sí ya tuvo que tener el registro sanitario. A lo que voy más es que la refinería no necesita RCPA, solamente registro de establecimiento. Ahora, Ah, las empresas que elaboran alimentos listos para el consumo son las empresas donde más manipulación hay. No, lo más fácil de ese tipo de empresas es habilitarle. El peligro o lo más tedioso no está en habilitarle, sino
en la constante capacitación, capacitación, capacitación de los manipuladores para que no hagan ningún tipo o no generen ningún tipo de peligro al alimento. Esas son las buenas prácticas de manufactura. Bueno, te quiero hacer una última preguntita ahí, Julio. ¿Qué otro registro, qué otra licencia necesita un emprendedor que tiene un local gastronómico? ¿O Me refiero solamente es con el lo registro de referente a establecimiento? Dinavisa. Ujú, Y, o sea, a lo que voy es depende del tipo de emprendimiento. Si es un emprendimiento que vende alimentos listos para el consumo, ¿qué son alimentos listos para el consumo? O tipo de emprendimiento en lomiterías, cafeterías, pizzerías, eh, restaurantes. Ese tipo de lugares no requieren RSPA, ujú, no requieren registrar sus productos. Ojo, ellos no Dinavisa no le exige que ellos tengan, vos tenés una carta que tú, no sé, milanesa con el papa tenga RCPA, imposible es eso. Pero sí, lo que tiene que tener RCPA es toda la materia prima que vos uses para ofrecerle al cliente ese producto final. No sé si me estoy explicando. totalmente. Ahora bien, si vos, vamos a volver a tu ejemplo, Fátima vende orégano, ahí sí necesitas RCPA. Vos compras de una importadora de orégano, lo que fuese que tiene RE y tiene CPA, vos lo que vas a hacer es fraccionar y ponerle tu marca y tu número de RCPA, va a ser con tu RE. Ahí los dos tienen que tener, el que te vende y vos también. Es muy variable, o sea, las empresas que venden alimentos listos para el consumo no requieren registrar sus alimentos listos para el consumo, pero sí tienen que registrar o tienen que estar registrados la materia prima que usan para ese alimento. Vamos al caso una hamburguesa. Yo compro hamburguesa en el súper, tiene que tener registro, el orégano, los condimentos que yo uso tienen que estar todo registrado. Todos esos detalles de las materias primas, por ejemplo, se controla el día de la inspección de la habitación de registro de establecimiento. Sí. Perfecto, Julio. Mira, también a honor al tiempo y a todos los presentes, me gustaría ir de a poquito, ir cerrando este espacio y también quería mencionarles a todos que me pueden escribir. Voy a dejar el contacto de la CEPI, que es el 0983 33 55 94. Pueden escribirme ahí, sin problemas le puedo facilitar el contacto del señor Julio para que él les pueda seguir asesorando, para que él les pueda ayudar en lo que estén necesitando, si alguna duda, consulta, eh, necesitan Falta llegar al precio, asesoramiento. pero Sí, les puedo compartir sin problemas el contacto del señor Julio. Y miren, también ya tengo a mano lo que es esta presentación, sin problema les puedo ir compartiendo. Y te agradezco un montón, Julio, también por tu tiempo, un montón por todos tus conocimientos, por comentarnos un poco cómo es el proceso del registro de establecimiento, lo que es el RCPA, también el registro sanitario de productos alimenticios. Y buenísimo, acá por ejemplo está también la parte que es todos los costes de los registros, que si podés ir mencionando, Julio. bueno, asumimos que ya tenemos todo lo anterior, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto te va a costar tener eso? La inspección, cuando uno va a habilitar el registro de establecimiento, tiene que pagar estas tres cosas primero.
La inspección, que varía entre 400.000 y 900.000, esa variable de monto depende de la distancia del establecimiento. No es 400.000, creo que hasta 50 kilómetros, después 600, hasta 150 o hasta 200 y 200 kilómetros en adelante, que es 900. Esa es la variable del costo de la inspección. La actividad se paga 600.000 por cada actividad. Una empresa puede ser elaborador y fraccionador a la vez. Entonces tiene que pagar dos actividades. En cada categoría de alimento cuesta 450.000. Si vos fraccionás orégano, sal y otras cosas, eso te voy a pasar las categorías de alimento. Eso es lo que cuesta 450.000. No es lo mismo o el RE para un establecimiento que hace comida o aún para un establecimiento que fracciona especias y fracciona cereales, por ejemplo. Son diferentes los costes, pero esto es básicamente lo mínimo que se paga. Toda vez que no tengan la cédula pymes, que les da el 50% de todo lo esto. Ahora, los costos de los RCPA en los productos nacionales es 500.000, en los productos de Mercosur es 850.000, y los productos que son extra zona, que son productos o de países que no son del Mercosur, cuesta 1 millón por registro. Todo esto que yo le acabo de decir tiene una validez de 5 años. O 5 años después, vuelven a pagar esto mismo, toda vez que no se cambien. Y eso es básicamente lo que quería enseñarle, explicarle y mostrarle. Muchas gracias por todo y ahí también tienen mis contactos para lo que necesiten. Increíble, Julio. Te agradezco un montón, de verdad, por todo tu tiempo, por explicarnos de manera clara cuáles son todos los procesos. Les quiero agradecer un montón a todos los que están presentes, estuvieron presentes y estuvieron hasta el final, en nuestro primer webinar del año, así que les agradezco un montón. Vamos a continuar con más capacitaciones, más charlas para todos ustedes, así que hasta la próxima, que va a ser el 6 perdón, 6 de febrero. Vamos, el jueves 6 de febrero vamos a tener una charla de ventas con una capísima que es Julia Béjares, así que les agradezco un montón. Nos vemos hasta la próxima y una vez más, Julio, muchísimas gracias por estar presente. Quería por último nada más mencionarles que en caso de que estén interesados en sumarse a la CEPI, el único requisito es contar con factura legal, con RUC activo y hoy en día estamos con una promoción de por ahí si están interesados en ser socios plus. Les comento que al sumarse como socios plus en el mes de enero, su primer aporte va a ser en el mes de marzo. Así que nada más quería mencionarles eso. Dejo de vuelta el contacto que es el 0983 33 55 94 para dudas, consultas y para que les pueda ir compartiendo toda la información que estuvimos hablando con Julio. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias, gracias.